tardes a todas las personas que nos están acompañando. A nombre del Seminario de Relaciones Internacionales, les doy la bienvenida a nuestra sesión Rostros de la Academia desde Relaciones Internacionales. Mi nombre es Adriana Herrera y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a la doctora Luz Araceli González Ulessi. Doctora Araceli, un placer. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día y muchas gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias a este esfuerzo académico tan importante que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el doctor Edmundo Hernández Vela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de comenzar, me permitiré leer una breve semblanza. La doctora Araceli tiene los títulos de licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM y es investigadora del Sistema Nacional del CONACYT desde 2007. Es experta en teoría y metodología política internacional y asuntos globales. Tiene 32 años de experiencia profesional y académica en México y en el extranjero. Ha participado en más de 90 congresos nacionales e internacionales. En el Tecnológico de Monterrey es profesora titular del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Fungió como directora de Relaciones Internacionales, directora del Departamento Académico de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, directora académica de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, además de coordinadora nacional de las comunidades académicas. También es consejera técnica del Ceneval para el examen de egreso de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Además es integrante del claustro de doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata en Argentina, a lo que se suma ser profesora invitada en la Universidad Carolina de Praga. También coordina la columna Ventana al Mundo en el periódico El Financiero y cuenta con diversas publicaciones en México y en el extranjero. Y bueno, ya ahora me voy a permitir iniciar las preguntas, doctora. Como vemos, tiene una pues muy grande experiencia académica y profesional, pero la primera pregunta que yo le haría es ¿cómo se inició en esta actividad académica? Ay, Adriana, me llevas a los orígenes de mi pasión. A mí siempre me llamó la atención ser maestra. De niña yo jugaba que iba a ser educadora, pero bueno, no, eso no se hizo, entré a la universidad y cuando yo estaba en cuarto semestre de la facultad, debo de reconocer que había tenido extraordinarios maestros que me apasionaba escucharlos, el doctor Hernández Vela, el doctor Orozco, varios de los profesores, pero en la clase de introducción a las relaciones internacionales con el profesor Roberto Peña, esa clase me gustaba mucho y él un día me invitó a ser profesora adjunta. No sé si todavía en la facultad siga esa figura de alumnos que ayudan a un profesor y que es un programa de formación de cuadros a futuro, ¿no? Así ir coachando a jóvenes. Y el maestro Roberto Peña me invitó a ser su adjunta cuando iba en cuarto semestre. Entonces, yo me inicié en la vida académica como profesora adjunta en la clase de Introducción a las Relaciones Internacionales, también adjunta de este mismo profesor en la materia de Teoría de Relaciones Internacionales, y paulatinamente me fui invitada a ser adjunta de otros profesores de la facultad, como el doctor Gerardo Estrada en Teoría Social. Y cuando me gradué, apenas recién graduada, también debo de recordar y agradecer a la maestra Ileana Cid, que en ese momento era la coordinadora del CRI, del Centro de Relaciones Internacionales, que me abrió una materia como profesor de asignatura, la materia de Introducción a las Relaciones Internacionales y Teoría de Relaciones Internacionales. Entonces empecé mi carrera académica como profesora adjunta y después ya recién graduada en la facultad. Así empecé, Adriana. Doctora, sin duda muchas profesoras y profesores inician de esta manera y creo que en estas figuras de adjuntía pues encontramos también el amor a la docencia.
Y bueno, ¿cuáles han sido sus principales retos a los que se ha enfrentado en la academia? Retos innumerables, Adriana. Son muchos, muchos los retos que vivimos en la academia porque debe de ser una vocación. Debemos de saber que ser académico es una vocación, una forma de vida. Uno nunca va a obtener grandes ingresos en la docencia. Hay otras áreas, sí. Si la motivación es lo económico, esta no es el lugar. Sin embargo, los retos son diversos desde el punto de vista de ganarse uno una posición en términos de nuestro gremio, porque cada vez se estudian más y hay más egresados de relaciones internacionales, pero un reto es encontrar el área de tu especialidad. Los internacionalistas tenemos una panorámica muy amplia y uno tiene que identificarse con un área de especialidad, prepararse continuamente, actualizarse, y retos pues también son la competencia en términos de ganarte un lugar en una institución, porque bueno, uno puede empezar como profesor de asignatura, pero también uno tiene que hacer una carrera académica. Y los retos están también en pues ir superando los requisitos institucionales, hacerte de publicar, ganarte un lugar en términos de las comunidades de profesores. Otro reto muy importante pues es mantenerte actualizado. Entonces yo creo que, y también la academia nos muestra retos de saber irnos adaptando a las nuevas generaciones, porque ustedes como jóvenes, cada generación trae una nueva mentalidad, nuevas competencias, nuevos hábitos de estudio, distintas formas de entender el proceso educativo, y también ese es el reto de nosotros, de saber ir entendiendo a las nuevas generaciones, saberles llegar desde el punto de vista de su formación, porque yo con más de 30 años de vida profesional te puedo decir que el tipo de perfil, habilidades, competencias, desempeño de ustedes, los jóvenes, los que han sido todos mis alumnos, pues va cambiando mucho. Y entonces nosotros tenemos ese gran reto que es ir también entendiendo y haciendo nuestra labor siempre sabiéndoles llegar a estas nuevas generaciones. Sí, doctora, completamente de acuerdo. Y ahora que menciona pues esta cuestión de los diversos ámbitos a los que los internacionalistas nos podemos pues abocar, me gustaría saber qué importancia tienen y cómo han influido pues sus frecuentes experiencias y variadas situaciones que ha vivido en el extranjero, en su consolidación y también desempeño como internacionalista. Mira, como internacionalista no tenemos de otra, tenemos que poner en práctica lo que estudiamos, ¿verdad? O sea, uno no puede ser solo licenciado en relaciones internacionales desde el ámbito doméstico. Claro, uno debe de ser y trabajar y conocer bien nuestra propia realidad, pero también el exponernos a otras formas culturales, a otros países, tener la oportunidad de dar clases en otras universidades en el mundo, eso pues es muy, muy enriquecedor. En los últimos 30 años pues he impartido clases en la República Checa, en Argentina, en Francia, y conocer de cerca formas distintas de organización institucional, perfil de alumnos, eso nos enseña una serie de experiencias que podemos poner en práctica, también reconocer las áreas no tan positivas o áreas de oportunidad que hay, y eso pues nos enriquece, ¿no? O sea, yo
soy una convencida que en todos los campos del saber, pero más en las relaciones internacionales, uno tiene que tener exposición académica, profesional, de experiencia en todos los ámbitos, y entre más países uno pueda ir conociendo, eso nos enriquece hasta para dar nuestras clases, ¿no? O sea, no solamente dando nosotros clases en el extranjero, sino cuando volvemos a nuestros cursos regulares, pues esas experiencias vividas a nivel mundial, pues nos dan esos elementos para valorar, ponderar e ir mejorando. Tener experiencia con alumnos que, o sea, te quiero comentar, o sea, los hábitos de estudio son muy diferentes de un país a otro. Y si tengo una experiencia que quiero y siempre les digo a mis alumnos es, llegué a una universidad en la República Checa, di un semestre, estuve en mi sabático en la Universidad Carolina, que es una universidad que data del siglo XIV, fue fundada en 1348, o sea, una antigua y muy, muy prestigiosa institución. Y bueno, tenía un grupo, me empecé a dar la clase y no les tenía que decir que leyeran, o sea, les di la bibliografía y siempre llegaban con la lectura, siempre, siempre y más, y más. A mí me sorprendió mucho esa dedicación, ese hábito de lectura, esa entrega. Allá no se pasa lista, en algunas instituciones en México sí pasamos lista, en otras no, pero ahí era. Y al final del curso, cuando tenía que dar calificaciones, una alumna se acercó, me agradeció y le dije, ¿y tu nota? Porque se les da en unos cuadernos que ellos tienen, ¿no? Ahí se anotaba su calificación. Me dijo, no, maestra, yo nada más vine por gusto. Esta materia no me representa ninguno, porque ya había cursado sus tópicos. Entonces, yo me sorprendí de que una persona fuera a una clase 100% de asistencia, con todas las lecturas, por pura interés. Entonces, eso yo siempre lo platico porque esas experiencias, desafortunadamente nunca lo he vivido en México. Muchas veces nuestros alumnos, no importa la institución, cuando uno les deja leer y todo el libro y lo tengo que leer completo, o sea, como que son preguntas que no deberíamos de hacer, pero esa exposición internacional, Adriana, pues nos permite ver y saber que hay muchas otras formas de trabajo y de dedicación, y que ojalá pues nosotros podamos emular las mejores prácticas y también ir y enseñar lo bien que hacemos nosotros. Me deja pensando, doctora, esta situación porque, como bien menciona, pues sí es un cambio importante la perspectiva que se tiene entre un país y otro, tanto de buena y mala manera, ¿no? Y en este sentido también que menciona, pues, el cambio generacional, por ejemplo, y pues también las necesidades que van teniendo los alumnos, la forma en que aprenden y pues sus competencias, habilidades. ¿Cómo percibe la formación académica y el ejercicio profesional de los internacionalistas en México? Mira, Adriana, el ejercicio profesional es muy, muy variado, absolutamente heterogéneo. Dada la naturaleza tan compleja de nuestra carrera y tan intermultidisciplinaria, yo me opongo, y siempre lo he dicho desde que era alumna. A veces los jóvenes dicen cuando estudian RI que son todólogos, ¿no? Yo los repruebo, yo les digo, no, no me usen esa palabra, no, jamás, no son todólogos, son internacionalistas, y debemos de tener muy claro lo que implica ser internacionalista. Y en esa medida, pues, con esta perspectiva tan amplia que es nuestra formación, hay tanto instituciones como egresados de todos los niveles,
unas de alto nivel académico, enorme exigencia, que forman a profesionistas totalmente capacitados y competitivos como cualquier alumno de cualquier universidad y de las mejores en el mundo. Eso es un hecho. Pero también tenemos instituciones que forman muy rápido, ¿no? O sea, que son, es más, a mí me llamaba la atención en la Ciudad de México que alguna vez leí que técnico en relaciones internacionales, ¿no? O sea, una escuela de esas más de menor reputación, que decía que se estudiaba técnico en relaciones internacionales. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser? Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo veo el desempeño académico y profesional de nuestros egresados, de los que estudiamos relaciones internacionales, pues muy amplio. Tenemos alumnos que se prefieren dedicar a la parte académica, de investigación, a la docencia, pero también tenemos alumnos que deciden irse por la parte más tradicional del servicio exterior mexicano, y ahí está el Matías Romero, y cada institución nosotros vamos dando seguimiento de nuestros egresados que se incorporan al Matías Romero de manera muy exitosa. Y tenemos alumnos que se están desempeñando en corporativos, en agencias internacionales. Te podrás imaginar, Adriana, yo con más de 30 años de egresada y de la docencia, pues tengo mucho contacto con alumnos de distintas generaciones que me comparten dónde están trabajando. Entonces, yo siempre les digo a los egresados, el límite no existe. Los límites nos los ponemos nosotros, los límites son autoimpuestos, y claro que hay mucha competencia, pero si uno es perseverante y está bien preparado, yo tengo exalumnos que están trabajando en organismos internacionales, en agencias de la ONU, en organizaciones no gubernamentales, en distintas partes del mundo, y eso seguramente a todos quienes somos profesores pues nos llena de un enorme gusto, orgullo, saber que, pero también podemos decir que el mercado laboral no es accesible, no es fácil, y por eso se tienen que formar muy bien. Pero el desempeño de nuestros egresados también cambia mucho en términos de pues el interés de cada uno, porque una cosa es lo que haces en la universidad y otra cosa lo que haces en la universidad. Solamente estás 4 años en la licenciatura o 5, dependiendo del plan de estudios. Lo que haces con tu vida, el resto de tu vida, ya va a depender de cada uno. Pero ahí es donde cuentan mucho las bases que nuestra universidad y nuestras instituciones nos brindan. Me parece vital resaltar esta visión que nos comparte, doctora, porque por una parte habla pues de esta inaccesibilidad que a veces se muestra dentro de pues las diferentes instituciones y lugares donde se puede desempeñar laboralmente un internacionalista, pero también habla de una resiliencia, y eso es algo que resalta bastante, porque muchas veces pues como internacionalista te toca tocar y tocar puertas, y de pronto donde estás parado te das cuenta que no es ahí, y, y eso me parece muy importante y muy valioso. Y también se habla de un estudio constante, ¿no? Como usted menciona, esta actualización de como internacionalista no te puedes quedar solo en lo que estudiaste en la licenciatura, sino que tienes que estar estudiando y estudiando constantemente. Y por eso me surge la pregunta de cómo usted logra esta superación académica y esta actualización. Adriana, has dicho una palabra clave, es la continua, constante actualización. Muchas veces escuchamos que, ay, los médicos se tienen que actualizar, quienes estudian medicina. Y claro, se tienen que actualizar, pero no solo ellos, todas las profesiones requieren de un constante proceso de actualización.
Y en el caso de nuestra área de relaciones internacionales es imperativo. O sea, si yo me gradué en 1993, yo estaba en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas cuando se derrumbó, se eliminó el muro de Berlín. Y ahora cuando damos clases de eso, pues parece súper lejano, ¿no? O sea, los alumnos, ay, maestro, ¿usted lo vivió? Pues sí, lo vi en la televisión, como ustedes ahora están viendo la crisis en Yemen o los conflictos en Palestina. Y no solamente es actualizarnos en términos de los hechos de la naturaleza ontológica de nuestra disciplina, el que estudiamos, sino que tenemos que estarnos actualizando con toda la producción académica, teórica. O sea, para mí el área teórica es fundamental. No puede haber un internacionalista sin un sólido conocimiento teórico-metodológico. Esa es mi perspectiva. Y bueno, cuando yo estudié todo lo que ahora se denomina teorías contemporáneas, el cuarto debate, el constructivismo, las teorías verdes, las teorías de género, el feminismo en el análisis de las relaciones internacionales, todos los neos post, pues no existían. Y entonces uno no puede decir, ay, no, pues yo nada más doy teorías clásicas porque son las que aprendí. No, tenemos que estar actualizados. ¿Y cómo se hace, Adriana? Hay muchos medios. Uno, seguir estudiando. Esa tiene que ser una lógica continua. ¿Y cómo seguir estudiando? Hay muchos cursos. Es más, yo cada que tengo oportunidad, ahora con la pandemia ya acredité 3 cursos de Coursera. Ahora que tenemos estos medios digitales para tomar clases en universidades de cualquier parte del mundo, en Yale, tomé un curso de Yale, tomé un curso de Oxford. Uno tiene que ver esas opciones, estarse actualizando tomando clase y haciendo tarea. O sea, no porque uno ya hizo la licenciatura, la maestría y en mi caso el doctorado, ya me siento con los brazos cruzados. No, yo soy una convencida de que hay que estar en continuo proceso de aprendizaje. Cursos, conferencias, participar en congresos, Adriana. Hay congresos por área temática, por área geográfica, asociaciones nacionales e internacionales de y para internacionalistas. Entonces, no, yo creo que hay muchos espacios para uno mantenerse actualizado. Y sin lugar a dudas, leer, o sea, uno tiene que seguir viendo la producción académica y no porque todo lo que se escriba sea totalmente, uno lo comparta, pero saber en cuál es el estado del arte más actual, las teorías de vanguardia, porque tenemos, y sobre todo los docentes, una gran responsabilidad, que es formar a las nuevas generaciones. Cada semestre, cada año llegan jóvenes con mucho entusiasmo y tenemos que estar al día, ¿no? Estar al día y la actualización en todas las disciplinas y en la nuestra, pues debe de ser un asunto obligado. Doctora, esto que menciona me da pie a la siguiente pregunta. ¿Qué, desde su perspectiva, qué ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura requieren su reforzamiento? ¿Requieren qué, perdón, Adriana? Requieren su reforzamiento. Ay, pues yo creo que todos. Lo que pasa es que uno puede hablar de una institución, ¿sí? Nuestras instituciones. Yo soy orgullosa y feliz y siempre lo digo, egresada de la UNAM. Y me da mucho gusto siempre que veo los rankings mundiales. Habrá quien esté de acuerdo o quien no esté de acuerdo con estas métricas internacionales, pero son un indicador interesante. Y la UNAM siempre está en los primeros lugares como universidades en América Latina.
Y me siento doblemente honrada, no solamente por ser egresada de esta gran universidad, sino también estar en la mejor universidad privada de acuerdo a estos mismos rankings, trabajando, ¿sí? El Tecnológico de Monterrey. Entonces, cuando tú me preguntas qué áreas de la investigación, la docencia, la difusión de la cultura tienen que reforzarse, yo creo que tenemos que focalizar a nivel nacional de qué institución estamos hablando, porque algunas universidades tienen más fortalezas en unos ámbitos, más debilidades en otras. Yo creo que hoy, 2021, hay un área que hay que seguir luchando y defendiendo, que es la de la investigación, porque sin querer entrar en el terreno político de la 4T, de la cuarta transformación así anunciada por nuestro gobierno actual, sí ha habido cambios institucionales muy importantes en el CONACYT, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, particularmente en el Sistema Nacional de Investigadores, del cual soy miembro, pero hay ahora, hoy, una indefinición si a los investigadores de instituciones privadas nos van o no a dar el estímulo económico que implica el SNI. Entonces, yo creo que hay áreas que requieren atención urgente porque la investigación sin los apoyos institucionales pues es muy difícil. Entonces, hay que fortalecer la docencia, sí, también, y todas las universidades necesitan estar actualizadas, estar viendo mejores prácticas. Yo creo que estos últimos 14 meses, ya 14 meses más o menos de pandemia, pues nos han mostrado también otras áreas de trabajo, porque a todos nos tomó por sorpresa transitar de modelos educativos presenciales a modelos virtuales, y pues la tecnología, no todas las universidades estaban o estábamos preparados transitar a este modelo, y también ese es un gran reto, volviendo a una de tus preguntas iniciales, ¿no? O sea, los maestros tuvimos que enfrentar el reto de transitar del aula presencial a estos medios digitales vía Zoom o vía otras tecnologías, y hay universidades que no pudieron dar ese salto, y entonces sí va a haber un rezago importante. Estos 14 meses han representado un rezago para muchos jóvenes estudiando, para muchos niños en la educación básica y media. Entonces, ¿qué áreas se tienen que fortalecer? Yo creo que todas, en distinto nivel, y por ello cada institución y el esfuerzo nacional desde las instancias gubernamentales, pues también hay que estar todos muy atentos, porque sí hay cambios importantes en la investigación. Y yo creo que la investigación en ciencias sociales pues siempre es más golpeada, porque mientras en las ciencias como la ingeniería, la biotecnología, los productos son muy tangibles, una patente, un procedimiento, un proceso. En ciencias sociales nuestra producción es más intangible, y en un mundo donde suele ir creciendo la visión pragmática, pues a veces dicen, bueno, ¿y tu investigación qué aporta, no? ¿O quién te la compra? ¿O cómo la vendes? Cuando la lógica de la investigación en ciencias sociales y en relaciones internacionales, pues es diferente, o sea, tiene una naturaleza evidentemente diferente. Rescatando un poco esto que menciona pues de la pandemia y de los diferentes retos y oportunidades que ha traído para, pues para la docencia, la investigación también, ¿de qué manera las condiciones de la pandemia la han motivado y obligado a desarrollar nuevas técnicas y métodos de investigación y de docencia también? Fue un cambio de 180 grados porque yo,
por mi formación, mi tradición. Yo soy una maestra que en aula nunca usaba recursos de apoyo. O sea, mi recurso era las lecturas y llegar y dar la exposición. Y tampoco soy de que los alumnos expongan. O sea, yo presento los temas e invariablemente siempre los alumnos decían que me acabo el pizarrón 20 veces, ¿verdad? O sea, anoto y borro y hago un mapa conceptual y de una palabra construyo y vuelvo a borrar y evidentemente pasar de esa, y bueno, en un salón uno tiene los recursos de moverse, a ver tú, y el hecho de moverse en un salón de clase pues nos da unas posibilidades de captar la atención, de cambiar el tono de voz, de otros recursos. Pero yo nunca había sido maestra de PowerPoint o de recursos visuales. Podía dibujar un mapa en el pizarrón o un modelo bipolar, pero yo tengo mi estuche de plumones de todos los colores porque mi pizarrón se volvía así mi hoja en blanco. La pandemia, pues sí, a todos nos obligó desde el conocimiento de conocer el Zoom, capacitarnos en el manejo. Nosotros usamos la tecnología Zoom, otras instituciones usan otras. Nosotros usamos el Zoom y Teams. Y bueno, ¿desde dónde le pico? O sea, me oyen y las preguntas típicas que ahora estas son objeto de chistes y bromas, ¿no? Me escuchan, están ahí, si están viendo la pantalla o uno está en mute, ¿no? O uno está en silencio. Y bueno, entonces familiarizarnos con una tecnología que yo había usado muy poco porque yo ya había tenido experiencia de educación virtual. El Tecnológico de Monterrey hace muchos años tenía la universidad virtual y yo di algunos cursos en ese, pero que era un modelo nada que ver con lo actual. Entonces, el reto fue, uno, conocer esas tecnologías, manejarlas, dominarlas lo mejor posible para que la clase... Y otro reto fue pasar todo lo que yo dibujaba en el pizarrón a slides, a apoyos visuales. Entonces sí fue muchas horas invertidas para mis clases de política exterior de México, teoría de relaciones internacionales, clásicas, contemporáneas y todos los cursos que imparto, porque así como tú me estás viendo en pantalla hablando, pues todo iba respaldado por imágenes y siempre cambiándolas, buscando videos que reforzaran lo que decía, algún video, una grabación de un documento original, de algún documental, un discurso de Fidel Castro en la Asamblea General, o sea, muchas cosas que platicamos en el salón, traerlo a este medio, pues fue un reto, ¿no? Fue un reto. Y además incorporar, cada maestro y cada institución manejó sus dinámicas, pero aquí en la institución en la que laboro, mi institución, el TEC de Monterrey, pues nos pidieron capacitarnos y usar muchas aplicaciones como Kahoots. Yo jamás había hecho un Kahoot. Entonces, usar Kahoot, usar Socrative y usar todos estos otros recursos, pues para, en este reto de nuevas generaciones que son más visuales que auditivas, pues lograr los objetivos académicos, ¿no? Entonces, sí fue, la pandemia ha sido una transformación gigantesca. Comparto mucho su visión, doctora, porque creo que ha habido muchos retos, tanto para docentes como para estudiantes. Como menciona, el hecho de, pues, que haya errores en la conexión, el que de pronto te saque de la sesión, cómo compartir pantalla y que de pronto la lectura que tenías pensada para el curso no se encuentre disponible de manera electrónica. No sé,
muchas cuestiones que creo que también para docentes y alumnos ha sido pues una experiencia muy interesante, diría yo. Y bueno, ahora retomando pues esa cuestión y también nuevamente su experiencia, ¿qué ha sido para usted lo más importante de su multifacética y fructífera experiencia académica y profesional en el país? ¿Qué ha sido lo más importante? ¿En qué sentido, Adriana? Eh, en general, digamos desde su multifacética experiencia, tanto docente, como investigadora, como profesional. Lo más importante. Ay, pues mira, sí, ya tengo la respuesta. Para mí lo más importante, Adriana, ha sido mis maestros. Todo lo que he hecho en estos 30 años no hubiese sido posible sin dos figuras muy importantes, mis padres y mis maestros. Y yo creo que ahí a lo mejor voy a sonar, no sé, qué opinión les cause, pero yo creo que no, las personas somos el resultado de nuestras historias personales, nuestras historias de vida, y no es tan importante dónde estudiaste, ¿sí? Porque a veces se tiene el mito de, ay, no, es que si estudias en la universidad tal es mejor y si estudias en esta otra universidad, no. Claro que yo, para mí haber estudiado y ser egresada de la UNAM es y ha sido un enorme privilegio que me ha abierto muchas puertas, pero lo más importante en mi caso es mis padres, que nos dan estas bases, principios, esta educación, estos valores, porque yo soy una convencida de que nada se logra sin sólidos valores, y mis maestros. Y yo recuerdo a mis mejores maestros porque ellos son, ahora en algunas instituciones, y hablo del tecnológico, dan un premio al profesor inspirador y hacen una convocatoria a los egresados y les dicen los maestros que te dejaron huella, ¿no? O sea, que a egresados les preguntan en una encuesta, les dicen, menciona, y hay toda una serie de preguntas, ese maestro que te ha dejado huella. Porque a veces en el espacio universitario, pues si me reprobó, si fue muy complicado, si fue muy exigente, nos queda una idea. Pero con el tiempo, Adriana, uno valora esos maestros que nos dejaron huella, que nos inspiraron. Y yo tengo, no quiero mencionar a uno para no obviar a otros, pero grandes maestros y también maestros que no solo en la universidad, en la primaria o en la secundaria, nos van forjando y que nos enseñan no solo una cuestión académica de una currícula, de un plan de estudios, sino que nos dan lecciones de vida. Y en ese sentido, para mí lo más importante han sido mis padres y mis maestros. Y mis maestros que los sigo leyendo y que aquí tengo la enciclopedia de relaciones internacionales de un queridísimo doctor y otros libros de estos maestros que yo siempre reconozco, valoro y creo que eso es lo más importante, porque lo que uno logra es gracias a ellos, a sus bases, a lo que nos enseñaron y ya después los errores los cometemos nosotros. Doctora, se me hace imprescindible esto que acaba de mencionar porque muchas veces dejamos de lado todas las personas con las que nos vamos topando
a lo largo del camino de la vida, y pues que muchas veces un internacionalista no solamente es eso, un docente, un investigador, un estudiante, sino que también hay una persona detrás de ese internacionalista, de ese internacionalista, y pues que muchas veces pues las instituciones nos dan esta cuestión de pues del desempeño académico y profesional, pero también está la cuestión que resalta, ¿no? Del círculo familiar, de los amigos, de los seres queridos, que pues también te resaltan mucho el cómo te desempeñas en todas las esferas de tu vida y de tu cotidianeidad. Y esto nos muestra sin duda que también, además de la excelente docente, investigadora y académica que es usted, pues hay una gran persona humana, y pues que eso pues es algo muy valioso para las y los estudiantes que han tenido la oportunidad de que usted les enseñe y les comparta ese conocimiento. Y ahora la siguiente pregunta que voy a hacer es como un poco conformando esta situación, y es, ¿qué tan valiosa ha sido su formación académica y docente en la UNAM para el desarrollo de sus actividades pues en otras instituciones de educación superior del país? Fundamental, Adriana. No tengo otra palabra más que decir fundamental. A mí cuando me preguntan, y lo leíste en mi reseña curricular al inicio, y yo siempre digo que soy reincidente, porque estudié licenciatura en Relaciones Internacionales en la facultad, mi maestría en Relaciones Internacionales en la facultad y mi doctorado en Relaciones Internacionales en la facultad. Muchas veces me han preguntado, ay, ¿por qué no estudiaste en el extranjero? Por cuestiones de vida, de recursos. Cuando me gradué, recién graduada de la licenciatura, había en México un premio, el premio a los mejores estudiantes del país. Era una medalla que otorgaba el Diario de México. Y a nivel nacional, ahí lo pueden buscar en Google, ya suena como antiguo. Y cuando yo me dieron ese premio, el premio a los mejores estudiantes del país, saliendo de la ceremonia, estaban mesas del CONACYT que nos daban becas para irnos al extranjero a estudiar un posgrado. Y bueno, pues son experiencias que uno no tiene en mente, pero yo no me quise ir al extranjero porque tenía la opción de irme al extranjero o casarme. Y me casé. Fue una decisión de vida. Así es la vida, Adriana, y quienes nos escuchen. O sea, uno va forjando su camino a partir de toma de decisiones. Y yo tomé la decisión de casarme. Y entonces pues ya no me fui al extranjero. Pero seguí estudiando en la UNAM. Y volviendo a la pregunta, para mí mi formación en la UNAM es fundamental. Tuve los mejores, no sé ahora, no sé después de 30 años cómo la facultad se administra, pero cuando yo era alumna, uno escogía los grupos a los profesores con quien se inscribía. Y entonces salían las listas de maestros y uno en una hojita ibas con el maestro a que te firmara para que te aceptara en su clase. Y en ese entonces, bueno, pues siempre entre los alumnos se pasa información, ¿no? Oye, ¿cómo está el maestro? ¿Y cómo está el maestro? Y recuerdo mucho una entre muchas clases que me dijeron, no, con ese maestro ni te metas, es súper estricto. Y el otro maestro que daba una misma materia, dijeron, no, todos hay que inscribirnos con él porque es como ir a ver un show de Polo Polo. O sea, que no había... Polo Polo era un comediante de hace muchos años, ¿verdad? Y entonces estaba ese grupo, más de 70 personas inscritas, y el otro grupo que había 10 personas inscritas. Y entonces esas eran decisiones que uno tomaba. ¿Con quién cursar una materia? Y bueno, pues yo buscaba a los maestros donde fuéramos poquitos, los maestros muy estrictos,
maestros que tenían fama de ser muy exigentes, maestros que literalmente yo me atrevo a decir, porque los quiero y los admiro, que nos hacían sufrir y nos corregían y con... Ahora yo de este lado, bueno, años después, del lado de la docencia, me doy cuenta que era una preocupación honesta de formarnos lo mejor posible. Y esos grandes maestros que tuve, súper estrictos, que nos hicieron sufrir, después los seguí en la maestría y fueron mis tutores y de ellos también fueron mis comité en el doctorado. Y fue muy difícil. Entonces, porque eran altos niveles de exigencia, Diana. Y yo creo que la facultad al día de hoy sigue teniendo a esas grandes personalidades que nos formamos leyendo sus libros, leyendo su obra y que la seguimos nosotros refiriendo. Entonces, ¿qué tan importante ha sido para mí mi formación, mi paso por la UNAM? Vital porque cuando yo salí de la facultad y empecé a dar clases, daba clase de asignatura en la facultad y me dieron primero un tiempo completo en una universidad en la Ciudad de México, la Universidad de Anáhuac. Estuve allá 7 años, incluso de directora de la carrera. Un alumno me preguntó, maestra, ¿y usted dónde estudió? Le dije, en la UNAM. Ay, entonces no es tan mala. Yo me enojé mucho porque para el imaginario de ese alumno, las mejores universidades eran las privadas y entre más caras, mejores. Y la UNAM la veía de una manera diferente. Y definitivamente yo soy una promotora incansable del respeto y reconocimiento a nuestra institución, porque yo no lo hubiese logrado lo que tengo en términos de mi trayectoria académica o de investigación, Adriana, sin mis títulos de la UNAM. Y el hecho de que yo sea profesora de un claustro en Argentina es porque mis títulos son de la UNAM. Allá en el extranjero las universidades privadas no son tan conocidas. Y el hecho de que yo tenga ya 20 años en el Tecnológico en Monterrey, pues es gracias a mi desempeño, y mi desempeño se debe a mis bases, a mis maestros y a mis estudios en la UNAM. Entonces, perdón por alargarme, pero ¿qué peso tiene la UNAM en mi formación y en mi vida? Absoluto. Doctora, sin duda comparto este sentimiento y seguramente muchas personas que nos están viendo también lo hacen. Sin duda esta entrevista ha sido pues muy fructífera porque no solo nos ha permitido conocerla y que nos comparta su experiencia pues académica y profesional, sino también pues ha sido un vínculo esta interacción con usted en conocerla en otros ámbitos, en su ámbito más personal y humano. Y bueno, ahora me permitiré leer algunas preguntas que nos han hecho llegar desde el público, además de saludarle varias personas. ¿Le parece si le voy a leer 2 y ahorita les leo otra? La primera es, ¿cómo caracteriza usted a la juventud actual en nuestro país y su compromiso con ella? Y la siguiente, ¿qué importancia tiene la tecnología para reforzar realmente los procesos de investigación en relaciones internacionales cuando existe poco apoyo e interés del gobierno en lo académico? Entonces, doctora, por favor. ¿Cómo caracterizo a la juventud? Todos somos jóvenes, simplemente con referentes diferentes. La juventud hoy es una juventud, yo así la veo, que ha desarrollado otras habilidades, otras competencias. No es que sean más o menos, yo no creo en más y menos,
Porque a veces entre colegas decimos, ay, no, es que antes eran más aplicados, son más dedicados y ahora son menos. Yo no creo en más y menos. Yo creo que a los jóvenes hoy se les están dando muchas cosas de una manera muy fácil y no lo valoran. Tener en tu mano, aquí, en tu celular, acceso a toda la información es algo que yo hubiera deseado y soñado cuando era alumna, porque nos tocaba ir a las bibliotecas, y no solamente a la biblioteca del campus o a la central, sino ir hasta la del CIDE y hacer 2 horas de camino para encontrar un recurso, un libro, un material. Ahora los jóvenes tienen un acceso impresionante a la información y eso nos da 2 tipos de jóvenes al menos. Jóvenes que aprovechan, que usan, que potencializan, si se vale la expresión, estos recursos, y otros que asumen así una actitud exceso pasiva y no se preocupan por aprender porque todo está aquí. Entonces yo me pregunto qué va a pasar cuando no tengan esto en la mano. Y asociándolo con por eso, bueno, ¿cómo caracterizo a la juventud actual? Pues una juventud que tiene muchas posibilidades, muchas opciones, y ya depende de cada uno que las aproveche y las capitalice. Y desafortunadamente, pues también hay muchos que no lo hacen, ¿no? O sea, que pareciera todo muy fácil y nos vamos más por una línea del mínimo esfuerzo, que no es general, pero sí hay una importante orientación al mínimo esfuerzo. Leer lo mínimo o aprovechar lo mínimo. Y asociándolo con otra pregunta, si la tecnología es importante. Yo creo que la tecnología es un medio. ¿Qué hacemos con el medio? Ya va a depender de cada uno. La tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es un recurso que nos puede facilitar, que nos puede dar acceso, pero detrás de la tecnología estamos personas. Y cada persona hace de la tecnología, a veces cuando yo reviso un trabajo y soy tan meticulosa que reviso redacción y ortografía. Aunque tenga 34 alumnos o el número que sea, les reviso redacción y ortografía. Y luego me dicen los alumnos, Ana, es que así estaba bien en el Word. O sea, pues sí, pero el Word no es infalible y el Word, detrás del Word estás tú. Y hay errores ortográficos básicos que son error ortográfico gramatical, pero que el Word desde el punto de vista de una palabra, pues es una palabra correcta, ¿no? Entonces, la tecnología no debe de sustituir a la capacidad humana, a la inteligencia humana. O sea, la inteligencia artificial sí es muy positiva, pero como un recurso que tiene que estar al servicio de la inteligencia humana y no a la inversa. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿considera que nuestras instituciones educativas tienen un rezago frente a otras instituciones extranjeras en el uso de las TIC y de la docencia en general? Sí hay rezagos focalizados, o sea, no podemos decir, esta institución tiene rezago y esta institución no lo tiene. No. Hay áreas, hay programas o incluso hay sedes de una misma institución que presentan más rezagos que otras. Hablando, por ejemplo, de una institución multicampus o que tiene varias sedes, pues no porque una sede tenga determinados recursos, la otra también. No, o sea, yo soy muy enemiga de las generalizaciones, de decir, no, esa institución está mal, esta institución está súper bien. No. Y hay rezago, yo creo que a veces
no es un rezago institucional, sino es un rezago en la mentalidad de algunas personas. Y es una medida a veces fácil responsabilizar algo de fuera que yo no estoy haciendo, ¿no? O sea, es que el gobierno no me da, es que el gobierno no promueve, es que la institución no me dio, es que no, o sea, hay que asumir en lo personal. Y si yo no sé manejar Excel, pues no es atribuible a la institución. Es porque yo no lo he querido aprender porque hay tutoriales gratis en la red. No, es que a mí me tocó un maestro muy malo de historia y por eso no sé historia. No, o sea, pues, si tuviste un maestro que no vio todo lo que se tenía que ver, pues ahí están los libros, ahí están los recursos y ahí está, o sea, yo pienso más que esos rezagos están, hay rezagos estructurales, hay rezagos en infraestructura, pero que tampoco son responsabilidad total de la falta de oportunidades. O sea, y frente a otros países, tampoco, o sea, yo he impartido clases en Francia, he impartido clases en Europa, en Francia y en la República Checa, en América Latina, en Chile, en Argentina y en España, y siempre yo no me siento en desventaja. Y ustedes no deben de sentirse en desventaja. Nadie debe de sentirse en desventaja. Y si sabe que algo no está muy sólido en su formación, pues a provérselo, ¿no? Exactamente, doctora. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no puedo hacer más preguntas, pero nos solicitan que si es tan amable de compartirnos bibliografía de teoría de las relaciones internacionales y de los demás temas que maneja, por favor. Y antes de concluir, me gustaría darle algunos minutos a usted, doctora, para que de manera personal, pues si quiere expresar algún comentario, algún consejo a las personas que nos están viendo y también pues expresar qué le ha parecido esta entrevista. Bueno, bibliografía hay mucha. Se han hecho esfuerzos a nivel nacional. Tenemos el libro de teorías contemporáneas en relaciones internacionales desde México. Es un esfuerzo interinstitucional, es un esfuerzo coordinado por Jorge Schiavón, el doctor Jorge Schiavón del CIDE, el doctor Rafael Velázquez de la Universidad de Baja California, y es un libro en el que participamos muchos académicos de universidades públicas y privadas. Evidentemente, pues es un libro amplio de introducción, de perspectiva muy, muy completa, pero ya después en cada uno de sus capítulos uno puede revisar la bibliografía recomendada y sugerida para irnos a las fuentes originales. También escribimos un libro sobre relaciones internacionales con motivo del centenario de las relaciones internacionales, que se llama Relaciones 100 años de disciplina, que editó el Fondo de Cultura Económico. Entonces, bibliografía, si quieren les dejo mi correo electrónico y me escriben, ¿no? Laguresti, L de Luz, A de Araceli, G de González, Uresti, mi apellido, junto dice laguresti@tec.mx, y con gusto les puedo mandar una lista de toda mi bibliografía, que es muy, o sea, de bibliografía que manejo, ¿verdad? Muy amplia. Y para cerrar, pues agradecer, me parece un ejercicio extraordinario este seminario. Tengo el gusto, el privilegio, me siento sumamente feliz de coincidir en este espacio del Seminario de Relaciones Internacionales del doctor Edmundo Hernández Vela, porque él es uno de mis grandes maestros. Es una persona que, junto con otros grandes maestros de la facultad, con quienes inicié en la docencia,
quienes me orientaron en mi maestría, en el doctorado, al día de hoy siempre, siempre les voy a decir gracias. Gracias, maestro, porque si bien es doctor, para mí el título de maestro tiene un enorme significado y ellos son mis maestros. Entonces, gracias, gracias por la invitación y aprovechen. La principal recomendación es de que los límites nos los imponemos nosotros. Los límites están en nuestra cabeza, están en nuestro espíritu y tenemos que creer en nosotros mismos, confiar y saber que las oportunidades no están ahí y se encuentran, uno las construye. Y pues me parece un excelente ejercicio de reencuentro y de volver a mi alma mater, que es la Facultad de Ciencias Políticas, y celebro con ustedes que hagan este seminario de rostros de la academia. Muchas gracias, doctora. Para mí ha sido un placer y un honor conocerla un poco más también. Agradezco también estos consejos de vida que nos comparte y a nombre del Seminario de Relaciones Internacionales le haremos llegar una constancia por esta fructífera entrevista. Y también agradezco a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta sesión. Agradezco también al Centro de Relaciones Internacionales y al equipo técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por todo el apoyo. Les invito a, pues para el próximo mes también vernos con nuestro siguiente invitado. Y muchas gracias, doctora, nuevamente por todo. Gracias a todos. Un gusto, gracias.